La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Soy Víctor del Nogal, director de IMI Hydronic Spain. Muchas gracias por asistir al seminario sobre mantenimiento de presión en circuitos hidráulicos, vasos de expansión, que va a impartir Antonio Asensio, director de la empresa Indelcasa, que comercializa los productos IMI Neumatex en España. Antes de arrancar la presentación, me gustaría agradecerles a todos ustedes la asistencia al seminario, porque llevamos una serie de ellos realizados durante el mes de abril y mayo y marzo, y la asistencia está siendo espectacular, por encima de las 100 personas en cada uno de ellos y algunos con más de 200. Muchas gracias y sin nada más, voy a pasarle la palabra a Antonio Asensio. Como siempre, recuerden que al final de la presentación pueden hacer sus preguntas y Antonio les irá contestando. Gracias, Antonio. Cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla. Eso quiere decir que estáis todos bien. Habíamos pensado que este seminario lo podríamos hacer a las 7 de la mañana, pero porque ya esto del coronavirus y el estado de alarma está convirtiendo a España en un país de madrugadores. Pero hemos supuesto que estaríais haciendo deporte, porque también lo está convirtiendo en un país de deportistas. Nunca hemos visto tantos deportistas. Yo a las 7 menos cuarto, a las 8 menos cuarto o 7 y media que salgo de casa, nunca he visto tanta gente corriendo, haciendo deporte, en patinete, patines, etcétera. Bueno, salvando las bromas, como ha dicho Víctor, este seminario va a tratar de mantenimiento de presión, básicamente lo que llamamos vasos de expansión, y va a ser un poco principios básicos de estos equipos. Vamos a tratar de ver qué tipos de equipos hay en el mercado, qué sistemas se utilizan, cuáles son sus ventajas, y luego al final pasaremos un poquito, muy rápidamente, sobre el cálculo de los vasos de expansión, cómo se seleccionan. Bueno, un segundito, por favor, que parece que no va la... Ahora ya. Bueno, como sabéis, en los circuitos hidráulicos utilizamos normalmente agua como elemento calor portador, porque el agua tiene una serie de características. Es un fluido inocuo, es un fluido muy abundante en la tierra. Con el cambio climático cada vez será más caro, pero bueno, por ahora todavía es barato. Tiene una densidad baja, con lo cual lo podemos trasegar fácilmente. Tiene un calor específico muy elevado, es decir, con una pequeña cantidad de fluido podemos transmitir bastante energía. Y tiene también la fase líquida del fluido, se mantiene en un rango muy amplio de temperaturas, desde menos 4 grados hasta 100 grados centígrados en condiciones de presión y temperatura normales. Si subimos la presión o utilizamos algún fluido anticongelante, pues ese rango lo ampliamos. Pero además tiene dos particularidades que va un poco en detrimento de su utilización, que es que tiene un volumen específico elevado, es decir, y cambiante con la temperatura, exponencial. Cuanto más temperatura tengamos, más volumen específico adquiere el agua, y que es prácticamente incompresible, no se puede comprimir en las condiciones de presión en las que estamos hablando, ¿no? Entonces, si en un circuito cerrado metemos agua y un circuito metálico y lo sometemos a calentamiento, se va a producir una dilatación del agua por su condición de aumento del volumen al aumentar la temperatura. Y va a subir la presión. Va a subir la presión, pues, al ser un fluido incompresible, va a subir la presión del circuito y llegará un momento que puede romper cualquier punto de la instalación, la tubería o un componente. Para que os hagáis una idea, un aumento de 1 grado en una instalación que esté a 50 grados centígrados, una instalación cerrada, sin aire, que no tenga ningún elemento que pueda coger ese aumento del volumen, estamos hablando de que aumentaría 4 bares la presión. Bueno, la solución a este problema son los vasos de expansión. Los vasos de expansión tienen 3 misiones fundamentales. La primera es absorber las variaciones de volumen, ¿no? La dilatación del agua. La segunda es mantener la presión dentro de unos límites admisibles, que no se rompan las tuberías, calderas, etcétera, o grupos de frío. Y luego tiene una tercera función, y es impedir las pérdidas y reposiciones de agua. Y a su vez, impedir la entrada de aire al circuito. Es decir, que mantengamos la presión correctamente y evitar la entrada de aire. Y por lo tanto, estos dos últimos puntos lo que hace realmente es que evitemos en todo posible la entrada de oxígeno y, por lo tanto, la corrosión de nuestras instalaciones. Inicialmente, hace muchos años, se optó por los vasos de expansión abiertos. Todavía hoy se utilizan en algunas instalaciones, en algunas grandes instalaciones. Yo creo que no es el método más apropiado, y vais a ver por qué. Bueno, un vaso de expansión abierto consistía en una cisterna
situada en el punto más alto de la instalación, de forma que la columna, conectada lógicamente con una tubería, de forma que la columna de agua es la que nos genera presión en todo el circuito. ¿Vale? En esta cisterna había contacto agua y aire. Como sabéis, el agua con la que llenamos un circuito está saturada en gases, y entre ellos entre esos gases está el oxígeno, que va a reaccionar con las partes férricas de la instalación y en principio se va a eliminar. La formación de óxidos se elimina el oxígeno. Si tenemos un punto de contacto agua y aire, ese oxígeno que hemos utilizado en la corrosión, se ha usado en la corrosión, va a volver a entrar a través de ese punto de contacto. En este caso es el vaso de expansión abierto. Por eso no es una solución técnicamente buena. Una de las funcionalidades del vaso de expansión, que es evitar la entrada de oxígeno, este sistema no lo cumple. Por ello, el RITE no lo autoriza y por eso lo vamos a desechar. Vale, el siguiente tipo de vasos de expansión ya son los que utilizamos actualmente. Veremos que hay tres tipos de sistemas clasificados en dos familias: sin transferencia de masa, vasos de expansión sin transferencia de masa con carga fija de aire, o vasos de expansión con transferencia de masa, que los vamos a ver. Bueno, el primer sistema que vamos a ver es el vaso de expansión con carga fija de aire, que en Neumatet lo llamamos vaso de expansión estático. ¿De qué está compuesto un vaso de este tipo? Bueno, un vaso de este tipo está compuesto de un cuerpo metálico, un depósito metálico, en cuyo interior hay una membrana o una vejiga de un determinado caucho, que luego lo vamos a ver, una válvula de aire para modificar las condiciones de aire del interior del depósito y ajustarlo a la presión de nuestra instalación, también lo vamos a ver luego. Una zona de aire, donde se recoge el aire comprimido, una zona de agua, donde se recoge el agua de dilatación de la instalación, y un punto de conexión a la instalación. Dentro de los vasos de expansión con carga fija de aire hay dos tipos de construcciones fundamentales: los que llamamos vasos de expansión con membrana y lo que nosotros llamamos vasos de expansión con vejiga. ¿Vale? Los vasos de expansión con membrana simplemente es un depósito, y en la parte intermedia del depósito hay una membrana de caucho que se va a mover en función de la presión que tenga interior, ¿no? En esta parte que vemos en gris, esto es el aire; la parte del agua, pues cuando empieza a dilatar, esta membrana irá subiendo, ¿vale? Pero estos tipos de sistemas tienen algunas debilidades, algunos inconvenientes. La primera, bueno, aquí veis un poco a la derecha, veis cómo va modificándose la posición de la membrana. Bueno, esta modificación de la posición de la membrana, cuando se dilata el agua y se contrae, conlleva que en los puntos de unión de la membrana con el cuerpo metálico se produce un estrés importante, y al final acaba produciéndose rotura de la membrana en estos puntos, ¿vale? El segundo inconveniente es que hay una parte del agua que está en contacto con el metal, con lo cual puede oxidar el cuerpo metálico del depósito y afectar a su durabilidad. Y la tercera y más importante es que normalmente estas membranas, para soportar en un tiempo determinado estas flexibilidades que adquiere aquí en los puntos de contacto, son membranas muy elásticas, y normalmente se utiliza EPDM o SBR, y son membranas normalmente muy permeables. Quiero decir muy permeables que parte del aire que tenemos en la instalación, en el depósito, va a pasar a través de la pared, a través de la membrana, va a pasar al agua y va a volver a oxigenar la instalación. Con lo cual ya no está cumpliendo 100% la misión que tenía, que era evitar la entrada de oxígeno. En Neumatet, los vasos de expansión se construyen con una vejiga interior. La vejiga va soportada desde el punto superior al punto inferior, es una bolsa que es el colgante, digamos, que va soportada en la parte superior a la parte inferior, y que tiene muy pocas zonas de contacto, con lo cual, y muy pocas posibilidades de estiramientos. Ese estrés que se produce en estos depósitos, en los vasos con vejiga no se produce. La segunda ventaja es que nunca está el agua en contacto con la pared metálica del depósito. Siempre está en el interior de la vejiga. Y tercera y más importante es que se utiliza un elastómero, un caucho, que es el caucho butílico, que es el más estanco que existe para este tipo de aparatos. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia. Con lo cual, en este tipo de aparatos la difusión es mucho menor. La entrada del oxígeno a la instalación o de gases a la instalación es mucho menor. En esta gráfica vamos a ver las condiciones de coeficiente de permeabilidad, la facilidad que tiene un material u otro en que pase aire o no pase aire, gases, a través de la pared de la membrana o de la vejiga, y en función de la temperatura. Vemos que el butilo, frente al EPDM, que es el caucho más utilizado en la fabricación de vasos de expansión, en condiciones de retorno de 60 grados centígrados, que es donde se conectan los vasos de expansión normalmente, tenemos que el EPDM tiene 10 veces más permeabilidad que el caucho butílico, con lo cual vamos a tener dos problemas. Primer problema es que oxigenamos continuamente la instalación, y segundo problema es que
perdemos aire en el interior del depósito. Si perdemos aire en el interior del depósito, porque se está pasando a través de la membrana el agua, lo que hacemos es que la instalación va a perder presión, con lo cual en los puntos altos del circuito donde tenemos purgadores automáticos va a entrar aire. Vamos a producir problemas de ruidos, problemas de aire y volvemos a lo de siempre, oxidación. En esta gráfica vemos un poco la pérdida de presión en un depósito, en diferentes depósitos, el primero es el de Pneumatex, los siguientes otros fabricantes, a lo largo de un año. ¿Vale? Vemos que en el Pneumatex estamos en torno a un 3% de pérdida de presión de aire en el interior del depósito a lo largo del año. En otros equipos estamos en torno a un 45%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Este es el más desfavorable. Que este aparato habrá que verificarlo mensualmente, vamos, con regularidad mensual, es decir, habrá que aislarlo el depósito de la instalación, vaciarlo, verificar que la carga de aire que tenemos es correcta y normalmente volverlo a inflar con un compresor, etc. En el caso de Pneumatex, una vez al año, con lo que se haga una vez al año es suficiente. Bueno. Vamos a ver un poco perdón, voy a, antes de volver al vídeo, comentar simplemente, vamos a ver en este vídeo las características un poco de la calidad de las membranas que utilizan Pneumatex, ¿no? La diferencia de precios entre un aparato, un vaso de expansión con membrana y un vaso de expansión con vejiga no es el metal, no es las condiciones de pintura, no, es básicamente la calidad de la membrana, que es lo más importante en estos equipos. Bueno, en este vídeo que vamos a ver, veréis, espero que se vea bien, en alguna prueba hemos visto que se veía a trozos, espero que aquí se vea bien, veréis que en una membrana, un depósito, perdón, una vejiga, que está pensada para estar instalada en un depósito de 200 litros, la vamos a inflar y según se infla vamos a ver que va a llegar a un volumen de 3.000. Es decir, que la membrana está pensada por una parte para acoger el 100% del volumen del depósito donde va a estar instalado. Hay algún fabricante que este tipo de... Si la membrana, la vejiga, perdón, o la bolsa interior llega a la totalidad voy a pararlo un momentito. Que si llega a la totalidad del depósito, es decir, si nos hemos dejado una llave de llenado abierta y se ha llenado completamente el depósito, la garantía no la cubre. En el caso de Pneumatex sí, se cubre la garantía. La garantía en este tipo de aparatos es de 5 años, en nuestro caso. Bueno, como veis, el depósito, la membrana ha llegado a un volumen de 3.000 litros frente a los 200 litros que era el depósito. De hecho, para romperla por detrás, el operario lo va a pinchar. Bueno. A ver si soy capaz de... Vale, seguimos. Vamos a ver cómo funciona un vaso de expansión sin transferencia de masa. Lo vamos a ver con una ilustración. ¿Vale? Bien, un momentito, lo amplío, lo pongo y lo ponemos a... Vamos a ver, suponemos que tenemos un vaso de expansión, lo sacamos de un embalaje y vamos a ajustar su presión. Y esto es importante decirlo. Hay que ajustar siempre la carga del depósito a las condiciones de la instalación. Luego lo vamos a ver en la teoría. Quiero decir que todos los fabricantes suministran los vasos de expansión con una carga de aire determinada interior. Normal puede ser 1 kilo, 1,5 kilos, incluso hasta 4. Pues esa carga de aire hay que ajustarla normalmente a la presión a la que tiene que trabajar el circuito. No vale ponerlo y dejarlo ahí directamente. No, hay que ajustarla. Es una cosa que no se suele hacer normalmente, pero tenerlo en cuenta que se debería ajustar siempre para que funcione correctamente. Bueno. Una vez que lo tenemos ya preinflado, la carga... Bueno, aquí vamos a ver en la teoría hasta dónde lo tenemos que cargar. La peso cero de la presión de inflado sería igual a la altura estática, la altura geométrica del circuito, dividido entre 10 para convertirlo en bares, más 0,3 bares, para considerar que en el punto más alto tengamos siempre presión positiva de 0,3. La P sub D que ponemos aquí, o PD, es la presión de vaporización en el caso de que trabajemos con agua sobrecalentada. Esto normalmente va a ser 0. Y este valor P0, el preinflado, tiene que ser siempre mayor que la mínima presión a la que tiene que funcionar este circuito. Imaginemos que tenemos las salas de calderas, o las calderas, tenemos la parte superior, esas calderas van a tener un presostato de mínima, que por ejemplo, normalmente va a trabajar a 1,5 bar, pues tenemos que asegurar que en el punto más alto del circuito tengamos por lo menos presión superior a 1,5 bar para que esas calderas no se bloqueen. Bueno, ya tenemos el vaso preinflado, lo corre correctamente, lo conectamos en la instalación y lo vamos a llenar de agua. Vamos a llenar de agua y según llenamos de agua, aquí tenemos la escala de presión, vamos a ir llenando, bueno, según vamos llenando poco a poco, vamos cubriendo la columna de agua y llegamos, a P0, me pasa un poquito. P0 es la presión de inflado. A partir de aquí es cuando empieza a entrar agua en el depósito. ¿Hasta dónde debemos llenar? Pues debemos llenar
agua en el circuito, por lo menos un poco más que la presión de inflado que tenemos, para que entre un poquito de agua en el interior de la vejiga y ese agua sea capaz de transmitir la presión a toda la instalación. ¿No? Muy bien, entonces, ¿lo vamos a llenar hasta dónde? Hasta ahí. Ya hemos llenado nuestra instalación. Que esto viene a ser en torno a 0,2 bares más que la presión de inflado. De forma que al final aquí, en el punto superior, donde estamos los probadores, vamos a tener medio kilo de presión, que es con lo que jugamos casi siempre. Vale. Y a partir de aquí, bueno, ya conectamos, ahí estamos, 0,2, 0,3. Conectamos el depósito ya está la instalación funcionando, empieza a hacer frío y espero que funcione. A ver ahora, sí, ahora ya. Vale. Va a empezar a entrar en marcha la caldera. ¿Vale? Ya empieza a hacer frío, empieza a entrar en marcha la caldera, se empieza a calentar el agua, empieza a dilatar, empieza a entrar agua en el depósito y vemos cómo la presión va subiendo en ese rango verde que tenemos. Cuanto más frío haga, más régimen de temperatura vamos a tener y más alta va a ser la presión. ¿Y hasta dónde puede llegar esta presión? Pues podrá llegar hasta ahí. ¿Vale? A partir de aquí ya estamos en una zona de riesgo. Y este PE que tenemos aquí no es otra cosa que el valor de la válvula de seguridad menos un determinado rango de presión para que una vez que abra la válvula pueda volver a cerrar. Plausibilidad de la válvula se dice. Bueno. Que viene en la norma nos dice que tiene que ser el valor más pequeño entre la apertura de la válvula de seguridad menos 5 bar o la apertura de la válvula de seguridad menos un 10%. El valor más pequeño de eso es el máximo al que podemos llegar en nuestro circuito. Vale. Bueno, pues entonces, en este caso, la conclusión es que tenemos un vaso de expansión y una instalación que va a trabajar a presión variable entre un valor mínimo y un valor máximo. Al valor mínimo será cuando tengamos la instalación fría, al valor máximo cuando esté la instalación caliente. Bueno, vamos a leer aquí, seguimos con la presentación. Bueno, el siguiente tipo de vasos de expansión que tenemos, la siguiente familia, son los vasos de expansión con transferencia de masa. Y aquí vamos a diferenciar de dos tipos, los vasos de expansión mediante compresor y vasos de expansión con bombas. Los primeros que tenemos lo que vamos a ver son los vasos de expansión con compresor. Nosotros le llamamos compreso, en número se llama compreso, la marca comercial. Bueno, está compuesto de un depósito a presión, un grupo TechBox donde están incorporados todos los elementos neumáticos con el cual vamos a regular la presión del circuito, será 1 o 2 compresores, 1 o 2 electroválvulas de descarga de aire, una válvula de seguridad para garantizar que en el vaso de expansión nunca va a sobrepasar la presión máxima de trabajo, un sensor de presión que nos va a estar en todo momento monitorizando y controlando la presión del circuito, un sensor de contenido que en todo momento va a estar monitorizando y controlando la cantidad de agua que tenemos en el depósito, es fundamental para luego controlar sistemas de rellenado automáticos, lo vais a ver y para darnos información, y un cuadro de control electrónico. En este caso nosotros le llamamos BrainCube, que es la segunda generación, que es el BrainCube Connect. Es que tiene conectividad. Bueno, esta electrónica es la que va a ser encargar de ajustar el funcionamiento del aparato a la presión de consigna que nosotros le hemos marcado, de forma que siempre la presión de instalación va a ser estable. ¿Cómo funciona? Como en el caso anterior, veremos una ilustración. ¿Vale? Bueno, en este caso tenemos también depósito, compresor, válvula, la pantalla que vamos a ver en la regulación, y el rango de presiones aquí. Bueno, pero vamos a ir al calor, que es más fácil. Empieza a funcionar la instalación de calefacción, empieza a dilatar el agua, empieza a subir la presión va subiendo y cuando llega a la consigna, se le pasa la consigna de apertura de electroválvula, pues el aire sale por a través de la electroválvula y vamos manteniendo la presión estable en el interior del depósito y en la instalación, lógicamente. Cuando la instalación se enfría, se va enfriando ahora, poco a poco va enfriándose, va bajando se va contrayendo el agua, vamos aportando agua a la instalación y va bajando la presión. Y en este punto entra en marcha el compresor para mantener la presión también estable dentro del rango de trabajo que tenemos. El rango de trabajo va a ser mucho más estrecho que en el otro tipo de aparatos sin transferencia de masa. Decimos que trabajamos a presión fija o presión estable. Bueno, en el caso de frío sería exactamente igual. Salimos de aquí. Vale. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas con respecto al anterior? Uno de los más importantes es que el volumen útil del depósito, el volumen que tenemos del depósito, corresponde con el volumen nominal. Es decir, podemos aprovechar el 100% del volumen del depósito para coger el agua de expansión. En el caso del vaso de expansión sin transferencia de masa hay una parte de aire que no va a coger agua, que depende un poco de las condiciones de presión que tengamos.
Vale. Segunda condición importante y ventaja importante es que es preciso, es decir, vamos a hacer que nuestra instalación funcione siempre a la misma presión, a la presión de consigna que nosotros le digamos, en torno más o menos 0, un bar de diferencia. Quiere decir que va a estar trabajando en un diferencial de 0,2 bar. Y muy importante es que tenemos información en la pantalla. El teclado nos va a dar información de lo que está funcionando, de lo que no, las alarmas, lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Podemos controlar sistemas de reposición automática de agua. Con ese sensor de contenido que tenemos en el depósito somos capaces de decir a una unidad de reposición que aporte agua o que pare el agua. Son siempre unidades de reposición o sistemas de control de rellenado con limitaciones de funcionamiento, limitaciones por tiempo, limitaciones por frecuencia y limitaciones por cantidad de agua en un tiempo determinado, siempre y cuando tengamos asociado un contador de agua por impulsos al compresor, que tiene una entrada de impulsos. Vale. Y por último, y muy importante también, es que podemos transmitir todo a un sistema de gestión. Por defecto, toda la regulación BrainCube Connect de Pneumatex viene incorporado el sistema de comunicación Modbus, RTU o TCP/IP. Y también, además, 3 salidas de alarmas sin potencial y, por último, una conexión a Ethernet que a través de un router se puede derivar conectando el aparato o registrando el aparato en el web server de Pneumatex, de IMI y Pneumatex. Podemos monitorizarlo en todo momento desde cualquier dispositivo, un móvil, una tablet, un ordenador, y en remoto podemos acceder a todos los elementos, a todo el control que queramos con el equipo. Cambiar registros, cambiar consignas, resetear alarmas, ver lo que ha pasado, incluso de disponibilidad de gráficas, etc. Es una utilidad muy fenomenal que no siempre se utiliza, no siempre, muchas veces está infrautilizada. Y por último, es capaz de integrarse con sistemas de desgasificación Vento. Desgasificación y eliminación de aire, en nuestro caso, por vacío. Vale, la segunda gama de vasos de expansión con transferencia de masa son los que llamamos mediante bombas. Antes hemos visto con compresor, ahora llamamos con bombas. Nosotros llamamos transfer, en Pneumatex se denominan transfer. Vale, ¿y de qué está compuesto un sistema de este tipo? Pues también de un depósito, en este caso un depósito con una vejiga interior también, pero abierto a la atmósfera. Tiene una comunicación, una toma que comunica el depósito con la atmósfera. ¿Vale? Lleva un grupo TechBox con todos los elementos, en este caso hidráulicos, porque aquí vamos a mover agua, no vamos a mover aire, que van a ser 1 o 2 bombas, 1 o 2 electroválvulas de descarga, va a tener una válvula de seguridad para proteger el depósito contra sobrepresiones, un acumulador de presión para evitar pequeñas fluctuaciones de presión que hagan funcionar el equipo sin necesidad, un sensor de presión para monitorizar y controlar la presión del circuito, un sensor de contenido para monitorizar y controlar el contenido en el depósito, y el cuadro de regulación BrainCube. Igual que en el otro es un BrainCube Connect. No, ahí pongo BrainCube, pero es BrainCube Connect. Vale. ¿Cómo funciona este aparato? Bueno, pues lo vemos también en el... Vale. Ampliamos la ilustración y vamos al transfero. Vale, transfero. En este caso tenemos depósito, un electroválvulo de descarga de agua, la bomba, el acumulador de presión, la indicación de presión nuestra y lo que se va a ver en pantalla en la regulación. Vale. Empieza a dilatar el agua, se calientan las calderas, empieza a dilatar el agua, empieza a subir a aumentar el volumen que va pasando, perdón, aumenta la presión en este caso, y cuando aumenta la presión por determinado, cuando llega la presión PE, lo que hace es a la válvula, a la apertura, perdón, no le paro. Y voy a pedir un poquito para atrás, a ver si me deja. No, tengo que empezar desde el principio, perdón. Vale, vamos del principio otra vez. Vale. Empezamos a calentar, dilata el agua, sube la presión y cuando sube la presión llega al valor PE, va a abrir la electroválvula de descarga para dejar pasar agua de la instalación al depósito y se va llenando el depósito. Cuando la instalación se empieza a enfriar, el agua se contrae, se pierde presión y lo que hacemos es dar orden de funcionamiento a la bomba. Ahora va a entrar la bomba en funcionamiento para coger el agua que teníamos en el depósito de expansión y mandarlo hacia la instalación. Vale. Este tipo de sistemas transfero con bombas nos permite también incorporar sistemas de reposición automática en el propio aparato. Si nosotros tenemos una pérdida de agua, en este caso hemos incorporado esta electroválvula que está conectada al agua de red. Acordaros que este depósito es un depósito atmosférico, es decir, que está comunicado con la atmósfera. Si tenemos unas fugas de pérdidas de agua en la instalación, lo que va a equivaler es a una pérdida de presión. La pérdida de presión va a hacer que entre la bomba en funcionamiento, va a ir sacando agua del depósito. Llegará un momento que el depósito se quede sin agua.
o prácticamente sin agua. Antes de que eso ocurra, el sistema, el sensor de contenido, va a dar orden de apertura de la electroválvula conectada al agua de red y va a llenar el equipo, compensando las fugas que tenemos. Como hemos dicho siempre, estos sistemas van con un control de tiempo, un control de frecuencia de conmutación y un controlador de agua por impulsos, en este caso va integrado en serie. Bueno, además de esta funcionalidad, que nos va a permitir compensar fugas y compensar pérdidas de agua y controlar las fugas, los sistemas transferos permiten también incorporar sistemas de desgasificación automática. La desgasificación automática es un equipo que permite eliminar el aire de la instalación en todo su circuito. Lo que va a hacer que cuando la instalación está a régimen ya de presión, el juego de válvula y electroválvula hace que en este depósito, que es un depósito externo al depósito de expansión para evitar que entre la posibilidad de entrada de ella a través de la membrana por difusión, lo que vamos a hacer en este depósito, vamos a bajar la presión por debajo vamos a bajar a vacío, digamos a menos 0,6, menos 0,7 bares, de forma que el agua va a perder el aire que tiene disuelto, el aire disuelto va a quedar en forma libre y lo vamos a eliminar a través de un turbador. Y este agua lo inyectamos de nuevo a la instalación, ¿vale? De forma que la instalación va teniendo cada vez el agua desgasificada. Vale. Esto va también incorporado en los sistemas de transfero. En Neumatex los tres sistemas las tres funcionalidades, mantenimiento de presión, relleno de agua y desgasificación, van de serie, van incorporadas de serie. Bueno, ventajas de este sistema. Bueno, las ventajas de este sistema, como en el caso anterior, son que el volumen del depósito se puede utilizar en el 100%, al 100%, que también es un equipo muy preciso. En este caso trabajamos en más o menos 0,2 bares, es decir, una diferencia de 0,4 más o menos, que es potente. Prácticamente las mayores instalaciones existentes en el mundo se controlan con sistemas de expansión. El mantenimiento de presión se realiza con sistemas de expansión tipo transfero, con bombas, transferencia de masa por bombas, que también se puede integrar en cualquier circuito, que puede dar señales a sistemas de rellenado independientes, además del que lleva él, y que puede conectarse a través del BMS de la instalación, en nuestro caso vía Modbus RTU, TCP/IP o Ethernet, ¿vale? Vale. Y que en este caso ya el equipamiento adicional de sistema de rellenado y sistema de desgasificación va incorporado. Bueno, ya hemos visto lo que es los sistemas de expansión. Vamos a pasar de forma muy rápida por lo que es un cálculo de expansión. Bueno, para calcular el sistema de expansión vamos a aplicar esta fórmula, que el volumen del depósito a seleccionar es igual a VE más VR por CP. ¿Qué es cada término de la ecuación? Bueno, el volumen N es el volumen nominal del depósito. V es el volumen de expansión, que viene dado por el volumen de la instalación multiplicado por el coeficiente de expansión. Y el coeficiente de expansión, bueno, lo podemos sacar de las tablas en función de la temperatura que tengamos. Siempre consideramos la temperatura máxima de impulsión en calor o la temperatura de parada del circuito de frío en el punto en el que puede estar más caliente. Normalmente consideramos 35 grados. Bueno, también el coeficiente C se puede obtener a través de una fórmula polinómica que hay en esta norma. Una fórmula que las aproximaciones que hay en la norma yo no las utilizaría siempre el polinomio completo. Bueno, y el volumen VR es el volumen de reserva, es decir, una cantidad adicional de agua que tiene que acoger el vaso de expansión para el caso que tenga que compensar alguna fuga. Y este VR, ese volumen de reserva, viene definido por la norma UNN 12828 y nos dice que tiene que ser igual o mayor del 5 por 1000 del volumen de la instalación y mayor siempre de 3 litros. Esto quiere decir más o menos que en instalaciones de calefacción estamos en torno a un 20% adicional al volumen de expansión, en instalaciones que trabajan en convencionales 85 grados, 85, 65. En caso de frío, este volumen de reserva se va un poco elevado. Pero bueno, si somos estrictos hay que cumplir la norma. Y luego el coeficiente de presión. El coeficiente de presión viene de la ley de Boyle-Mariotte, de la parte de los gases, y transformando la ecuación de la parte de aire de los depósitos, nos quedaría que el coeficiente de presión es la presión máxima en valor absoluto, dividiendo la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima. Cada uno de los términos es la presión máxima, es eso que habíamos visto de el valor más pequeño de la válvula de seguridad menos un 10% o menos 0,5 bares, siempre más 1 para pasarlo a bares absoluto. La presión mínima es la presión de inflado del depósito, que viene a ser la altura estática dividido entre 10, lo que decíamos, para pasarlo a bares, más 0,3 bares, más P de presión de vapor, o DP, que es la presión el incremento de presión en caso que lo pongamos el depósito en impulsión de bomba, que nunca es recomendable, siempre debería ser en una aspiración. ¿Y qué ocurre cuando es un vaso de expansión con transferencia de masa? Bueno, pues que este coeficiente de presión es igual a 1. Y esto es lo que nos marca una gran diferencia. Bueno, con los vasos de expansión
sin transferencia de masa tenemos que aplicar este coeficiente, donde el denominador, cuanto más cerca esté la presión máxima de la presión, o la presión de inflado de la presión máxima, es decir, cuanto la altura esté más cerca de la válvula de seguridad, la altura manométrica esté más cerca en valor de presión al valor de apertura de la válvula de seguridad, más grande se va a hacer este valor, con lo cual el volumen que necesitemos de depósito es mayor. Sin embargo, en los vasos de expansión con transferencia de masa, el coeficiente de presión es 1. En el caso de los vasos de expansión con transferencia de masa, tenemos que calcular además el grupo de presión, y el grupo de presión nos lo va a dar el fabricante del equipo. En este caso, las gráficas de Pneumates esta que vemos aquí, esto sería un modelo que es el C15.2, el punto de trabajo aquí sería estaría dentro del campo de trabajo de este compresor, de este grupo de compreso C15.2. ¿vale? El caso de la bomba es exactamente igual, aquí los modelos, y en este caso estaríamos dentro de la línea verde continua, que estaríamos en el TV8.1E. O si no lo queremos hacer así, pues tanto IMI como Indelcasa os facilitan herramientas informáticas para poder trabajar y hacer los cálculos de forma sencilla. IMI a través de HiTools, una aplicación para teléfonos que es una maravilla. Lo cierto es que permite, aparte de calcular vasos de expansión, separadores, te permite calcular pérdidas de carga en tuberías, válvulas de presión diferencial, equilibrado, etcétera. A través del HiSelect también, programa informático ya para ordenador, también súper completo y súper potente. Y nuestro programa que llamamos Indelcal, que está ya más especializado en lo que es cálculo de vasos de expansión, cálculo de separadores, además de intercambiadores de placas y válvulas de seguridad. Bueno, y con esto he terminado ya. Muchas gracias a todos por el tiempo que me habéis dedicado. Espero que no haya sido muy largo. Veo que estoy en torno a los 30 minutos. Me he pasado un poquito más, pero bueno. A partir de aquí ya entra el turno de preguntas. Muchas gracias, Antonio. Ha sido muy interesante. Efectivamente, empezamos con el turno de preguntas. Tenemos una primera pregunta que es: ¿cómo se puede saber si un vaso conectado a un circuito está bien cargado? La única forma de saber, un vaso de expansión sin transferencia de masa, la única forma de saberlo es aislar el depósito de la instalación. Para eso hay que tener una llave de corte, que normalmente pues el RITE nos dice que no, bueno, viene derivado hace mucho tiempo que no se debe poner una llave de corte. Yo estoy totalmente en contra y muchas veces lo hemos manifestado, porque si no, para verificar la presión vamos a tener que aislar el depósito de la instalación, vaciarlo y verificar la carga de aire que tenemos. Si tenemos agua dentro y lo tenemos conectado a la instalación, la presión que tenemos de inflado nos va a corresponder con la presión de la instalación. Entonces, para aislarlo, para poder vaciarlo y controlarlo, tenemos una llave de corte. Si no nos dejan poner una llave de corte, pues lógicamente pues tenemos que vaciar media instalación o hasta donde podamos vaciarlo. Se utilizan válvulas de 3 vías, pero es bastante complejo. Nosotros tenemos unas válvulas unas válvulas de corte, que la llamamos DLV, que es una válvula de corte con un accionamiento mediante una llave Allen y que tiene un vaciado, que permite un vaciado de forma sencilla. Es la única forma de control. Una vez vacío, verificar la presión entre la válvula de presión y ajustar la presión que tenemos que tener. Gracias. Otra pregunta es, ¿qué solución recomendáis para instalaciones a 2 tubos con producción alternativa diferente de frío y de calor para evitar que al cambiar la conexión se descompensen las presiones? Sí, bueno, hay en los sistemas compreso o transfero, hay una de las funcionalidades que tiene el equipo es el poder ajustar las presiones a 2 tubos. Es decir, cuando hay el cambio de la válvula de calor a frío, efectivamente puede haber una variación de las presiones. Hay una de las aplicaciones que tiene nos permite corregir esa diferencia de presión. Perfecto. Es un ajuste en el aparato. Sí, hay otra pregunta que es, ¿podría repetir cómo se hace el cálculo de la presión de inflado del vaso de expansión con carga fija de aire? Sí, un momentito, vuelvo a ver si puedo volver a la... Vale, un segundito. Vamos a ver aquí. En la aplicación del vaso de expansión sin transferencia de masa, nos ponemos arriba. Vale. Una más, me parece que sí. Una más. No, aquí, perdón. Aquí. Lo pongo aquí porque va a ser más fácil verlo, ¿eh? Bueno, lo que decía es que hay que pensarlo, lógicamente, a unas condiciones de presión determinadas que van a depender de la altura estática del circuito o la presión que queramos trabajar. Bueno, ahora va a ser la teoría. Vale, aquí está. Vale. Si
Si os fijáis, este es el edificio, nuestro circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 alturas. Bueno, entonces la presión que tenemos que preinflar este depósito es la altura estática, es decir, la altura que tenemos desde el punto de conexión del vaso de expansión hasta el punto más elevado, dividido entre 10 para pasarlo a bares, más, vamos a olvidar este término por ahora, más 0,3 bares, que es garantizar, en definitiva, que en el punto más alto del circuito tengamos una presión positiva siempre. PD, vuelvo a decir que es la presión de vapor del agua en caso de que trabajemos con agua sobrecalentada. En instalaciones solares podría tener su utilidad, en instalaciones de agua sobrecalentada convencionales, pero no es habitual en una instalación clásica trabajar con temperaturas medio de 100 grados, salvo los solares. Y faltaría un término que es la presión de la bomba, solo cuando el vaso de expansión está instalado en impulsión de bomba. En este caso, para evitar posible cavitación luego en la bomba, en la parte de aspiración, habría que poner la altura manométrica de la bomba aquí. Con lo cual, básicamente vamos a quedarnos altura estática en las instalaciones convencionales, altura estática dividido entre 10 más 0,3 bares. Y cuando tenemos unas calderas, un elemento arriba que tengamos que darle más presión, pues tenemos que garantizar que esta presión de inflado es superior siempre a la presión mínima que tiene que tener esas calderas o ese elemento que tengamos en cubierta. Espero haber aclarado la pregunta. Sí, hay otra pregunta que es, ¿en el sistema compreso no tiene la opción de rellenado y o gasificación o es que no viene de serie como en el trasfero? No, vamos a ver. En el sistema compreso, un momentito por favor, voy a poner el vídeo, pues alguien se aburre con mis explicaciones. Igual Vale. En el sistema compreso, lo que tenemos es la función de regular o controlar sistemas de reposición de agua, es decir, una electroválvula, un grupo de presión, etc. El equipo va a tener una salida a 220 voltios o una salida sin potencial, desde donde podemos meter la fase y conectarlo a la electroválvula, y en función del contenido que tiene el depósito de expansión, va a dar orden de rellenado, pero no lo incorpora de serie. O sea, incorpora de serie la regulación, pero no el dispositivo físico de rellenado. Hay que poner un pleno P, el pleno P es el sistema de rellenado de neumáticos, o una electroválvula o un grupo de presión a través de un contactor, pues a aplicarle tensión a la bomba. En cuanto al sistema de desgasificación, no. En este caso lo que podemos hacer es incorporar un sistema de desgasificación independiente. Vaso de expansión por un lado, sistema de desgasificación independiente, un Vento Connect. Lo que sí se puede hacer es integrar en ellos, porque el Vento Connect sí que lleva el sistema de reposición de agua incorporado. Entonces, lo único que tenemos que darle es una orden, a través de dos hilos, de que el vaso de expansión se está quedando sin agua para que el sistema de desgasificación, además de desgasificar, rellene, reponga agua. Otra pregunta. El sistema de transfero incorpora las tres funcionalidades en el mismo aparato. Otra pregunta es, ¿podemos decir que los equipos de transferencia de masa con bombas son los preferidos para edificios muy altos? ¿Los equipos compresos serían para grandes edificios pero con menor altura? Es correcto. Los equipos compresos serían válidos para trabajar hasta alturas de 80-85 metros. Llegarían los compresores están pensados a trabajar hasta máximo de 9,5 kilos, 10 bares la presión máxima de servicio de los depósitos. Cuando sobrepasamos estas presiones, las bombas son mucho más, tenemos mucho más gama de bombas para elegir en el mercado y podemos trabajar con presiones de hasta 25 bares, 21, 22, sin llegar a 25 voy a decir hasta 22,5, 23 bares de presión sin problemas. Hay equipos, hay el modelo TVI 25 que puede trabajar hasta 23 bares de presión y los modelos TI, por ejemplo, que son modelos más industriales, pueden trabajar hasta 25 bares sin problemas. Hay instalaciones, en Andorra hay una instalación district heating, hay más de uno, pero hay uno de ellos que trabajan, es de soldeo, que trabajan a 12, 13 kilos de presión. Hay otro que va a empezar a trabajar prácticamente a 21, que están en fase de proyecto. Bueno, hay prácticamente ilimitado. Y luego, bajo pedido, se puede hacer lo que se quiera. Sí, hay otra pregunta que es, a la hora de una fuga, comentas que el equipo, para que no se quede sin agua, llena el depósito. ¿Esto no crearía que siguiese la fuga? Pero sí, claro, si la fuga no la corregimos, la fuga va a seguir. El equipo lo que va a hacer completar, la idea es reponer fugas de agua de una manera controlada, es decir, que no haya un aporte continuo de agua. De hecho, el RITE nos dice que no debemos poner sistemas de rellenado automático, pero lo que no podemos poner es una reguladora de presión tarada a una presión determinada y sin ningún control. Eso es lo que no debemos hacer.
Lo que nos permite nuestro sistema es compensar fugas y nos va a dar un tiempo máximo de funcionamiento que lo podemos ajustar al valor que queramos. Por ejemplo, de fábrica viene 1 hora, ¿no? En 1 hora, si en 1 hora no se ha compensado la pérdida de agua, es decir, la pérdida de agua lo vemos en el nivel de agua que hay en el depósito. Si tenemos un nivel de un 20% y damos orden de rellenado y tenemos hasta un 30% para cerrar el sistema rellenado y tardamos más de 1 hora en llegar, pues el sistema se va a bloquear y nos va a dar una alarma. Nos va a decir, oye, que aquí estamos reponiendo agua continuamente y esto no acabamos de reponer. Pues seguramente hay una rotura importante o simplemente que alguien se ha dejado la llave de paso cerrada, de pase de llenado. Entonces, lo que hacemos es realmente controlar. Luego también podemos incorporar un contador de agua por impulsos. La regulación BrainCube, tanto en los transferos, ya viene el contador de agua incorporado, como los compreso, tiene una entrada de impulsos para controlar la cantidad de agua que metemos. Y podemos limitar en el tiempo cuánto agua le dejamos meter al aparato. Es decir, en 12 meses, 5.000 litros o 3.000 o, bueno. En instalaciones antiguas a veces es complicado porque le obliga al mantenedor a ir varias veces a resetear si no lo tiene comunicado por Internet a través del web server. De esa forma se puede hacer en remoto. Pero bueno, lo importante es controlar la cantidad de agua que metemos, que cada vez que metemos agua metemos oxígeno. Y cada vez que metemos oxígeno, oxidamos. Y cada vez que oxidamos, quitamos espesor a las paredes y destruimos la instalación. Eso es lo importante. Otra pregunta muy interesante es ¿qué aplicación tiene cada tipo de vaso, tanto estático como los de transferencia de masa? En función Bueno, yo de diría, qué se debe seleccionar el tipo. Ya, bueno, los límites es difícil ponerlos, ¿no? Hay límites técnicos. Bueno, cuando una instalación supera voy a ser conservador. Los 30 metros de altura yo iría siempre a un vaso de expansión con compresor o con transferencia de masa. La potencia es también determinante porque cuanto más potencia tenemos, más volumen de agua tenemos en el circuito. Vamos a decir que hasta 500 kilovatios, instalaciones con menos de 30 metros, bueno, los vasos estáticos podrían ser válidos. En instalaciones de calor estoy hablando. En frío ampliaríamos un poco el rango. En rango en cuanto a potencia, no en cuanto a volumen, a presiones. Los sistemas de expansión con compresor tienen un campo de trabajo muy amplio. Desde instalaciones muy pequeñas, de hecho hay un IMI Pneumatics tiene un equipo con compresor que se llama el Simply Compresor, perdón, que está pensado para instalaciones de 2,5 kilos, prácticamente para chalés. O sea, chalés un poco de lujo, claro, pero bueno, para chalés. El equipo compresor trabaja desde presiones muy bajas hasta, como he dicho, 8,5 kilos. Y en cuanto al rango de potencia, diría que estaríamos en torno a los 7.000, 8.000 kilovatios más o menos de potencia en calor. En frío, yo vuelvo a decir que eso sería un poco más amplio. Multiplicado por 1.3, un 30% más o un 40% más. El sistema de transfer es prácticamente ilimitado, no tiene rango. Sí que es cierto que en instalaciones de menos potencia, me parece que el sistema compreso con compresor es más versátil. En caso de una parada, de una rotura o algo, la carga de aire que tiene el propio depósito de compreso nos permitiría trabajar como un vaso de expansión normal, a un régimen de trabajo más bajo. Otra pregunta es, ¿el vaso de expansión antes o después de la bomba? Siempre antes, en aspiración de bombas. Siempre que sea posible, en aspiración de bombas. Si lo ponemos en impulsión de bombas, nos vemos obligados a trabajar con más presión en el vaso para garantizar que en la aspiración de bomba tengamos presión positiva y no tengamos una cavitación de la bomba. Entonces, si lo ponemos en aspiración de bomba y lo ajustamos bien el depósito con toda la altura estática, etcétera, la bomba no va a cavitar. Vamos a tener siempre presión por encima de la presión mínima de aspiración de bomba. En el caso de que lo pongamos en impulsión, hay que tener cuidado. Sí, hay otra pregunta que es que si luego este webinario lo vamos a poner para descargar. Sí, efectivamente. Luego a todos los asistentes les enviamos un link que pueden descargar el webinario sin problemas. Hay otra pregunta que es en estáticos, si no hay llave, toca despresurizar el circuito cerrando viviendas o ACS, según sea, dejando luego un punto alto abierto, quitar el purgado. Así evitamos vaciar todo. Luego, si está bajo de presión, le metemos y dejamos que salga el agua por el punto alto. Por eso hinchamos. No entendí muy bien. ¿Puedes repetir, Víctor? A ver, sí. Sí, en estáticos, si no hay llave, toca despresurizar circuito, cerrando viviendas o ACS, según sea. Sí.
¿vale? Y si hay un punto, y si luego hay un punto alto, hay que quitar el purgador, se deja abierto. Bien, vale. Sí, en el caso de que tengas que, lógicamente, si no tenemos una llave de corte, tenemos que vaciar parte del circuito. Habrá que aislar las viviendas, como has dicho, habrá que vaciar, habrá que aislar el ACS, si es necesario. En el punto de corte más cercano que tengamos, es donde tenemos que vaciar. Siempre intentaremos vaciar la menos cantidad de agua posible. Yo siempre recomiendo con una llave de corte, aprovechar ese momento para poner una llave de corte. Os evitaréis muchísimo trabajo. Una llave de corte autorizada, es decir, sin maneta, que sea de seguridad en cuanto a que la actuación de la maneta no pueda ser accidental y que tenga un vaciado. Se puede hacer manualmente una llave de corte, quitarle la maneta y ponerle una llave de vaciado. Y de esta forma garantizaremos que la carga de aire del depósito o la verificación de mantenimiento va a ser rápida. Sí, hay otra pregunta que es si nos dan alarmas de llenado y si las pequeñas fugas totalizan un nivel no aceptable. O sea, ¿nos dan alarma de llenado si las pequeñas fugas totalizan un nivel no aceptable? Sí. El equipo permite, me parece que son 29 alarmas o 30 alarmas cada aparato, dependiendo un poquito de la funcionalidad que tenga, puede haber uno que tenga menos y otros más. Pero una de ellas es tiempo de relleno sobrepasado, es decir, me he pasado en el tiempo, que es, me las de memoria, que es la M11, nos hemos pasado en el tiempo que estamos dando de rellenado al equipo, o la M14, que es que me he pasado en la cantidad de agua que le he asignado a esta instalación para perder en un tiempo determinado. Normalmente por defecto viene 12 meses y le puedo decir que sean 1000 litros. Por defecto ya viene un valor de fábrica, que es un valor muy, muy pequeño. De fábrica hay un valor muy pequeño para asegurarnos que no reponemos, que cualquier fuga que tengamos lo detectemos, cualquier fuga que tengamos la detectemos. Entonces sí, siempre nos va a dar una alarma. Será la M12, M11 que es por tiempo, M12 que es por frecuencia sobrepasada o M14 que es porque nos hemos pasado en la cantidad de agua que queremos meter en el circuito, vamos por una fuga. Incluso si tenemos un contador de agua por impulso, nos dice si la electroválvula esa que tenemos de rellenado se ha quedado abierta, porque él va a estar contando sin tener una orden de rellenado. Nos da otra que es creo que es la M13, que está contando el contador sin que tener que contar. Bueno, las funcionalidades que da la regulación son realmente amplias y súper funcionales. Hay otra pregunta que ¿es interesante poner un vaso para la caldera y otro para la instalación? Bueno, esto es una pregunta filosófica. Yo diría que depende un poco también de la instalación, es decir, no tiene sentido poner en una instalación de 500 kilovatios con una caldera o dos calderas pequeñas. Tiene sentido solo si tenemos la posibilidad de que las calderas se queden sin comunicación con el resto del circuito. Es habitual en instalaciones grandes poner un vaso de expansión en el colector de retorno, normalmente, o en la aguja hidráulica de retorno, en la parte de retorno, y en calderas poner un vaso pequeño estático, es decir, un vaso de expansión con transferencia de masa en la parte de circuito, de distribución, y un vaso de expansión estático en calderas. Y ese vaso de expansión debe estar calculado únicamente para el volumen de calderas y calculado solo en el caso de que la caldera se vaya a quedar aislada por llaves de corte, por válvulas automáticas, etc. En ese caso sí que sería aconsejable poner. Pero muchas instalaciones no tienen ese vaso de expansión y bueno, ahí nos jugamos un poco, nos podemos jugar un poquito el que haya una comunicación a través de una válvula antirretorno, etc. Pero bueno, digamos que en instalaciones pequeñas no es necesario, en instalaciones un poco grandes. Sí, hay otra pregunta que es, con vasos estáticos, ¿qué variación de presión sería aceptable entre instalación fría e instalación caliente? No puedo decirlo, es decir, aceptable sería entre la presión de inflado, que pueden ser, imagínate, en una instalación de 20 metros de altura, serán 2,3 bares, si la válvula de seguridad es a 6, pues podremos llegar a 5,4, es decir, entre esos 2,3 bares o 2,5, en cuanto llenemos la instalación, entre esos 2,5 y 5,4, técnicamente sería aceptable. Ahora, ¿queremos que funcione así? Yo creo que es demasiado rango de presiones. Yo creo que en torno a 1,5 kg, 2 bares de presión es lo máximo admisible para controlar bien el circuito. Yo diría que técnicamente y funcionalmente estaríamos en torno a 1,5 kg, 2 bares, pero
Lo dejo abierto porque hay instalaciones, vosotros sabéis que hay instalaciones en muchos sitios con vasos de expansión, con instalaciones que trabajan, yo que sé, a 6 kilos de presión, vasos de expansión a 10. El otro día me mandaron de Barcelona, de un centro, vamos, importante, un edificio importante, una instalación que trabaja a 8 kilos y medio con vasos de expansión estáticos a 16 bares. Eso es una absoluta barbaridad, una absoluta barbaridad. Eso no funciona bien nunca. Vale, hay otra pregunta que es, ¿cómo se calcula la expansión en ACS? Vale, en ACS calcula la expansión a la temperatura, exactamente igual, a la temperatura máxima de... no hemos hablado, es una laguna porque no me daba tiempo, no quería hacer un seminario muy largo de los vasos de expansión en agua caliente sanitaria, que tienen que ser lógicamente aptos para esa utilidad. Se calcula igual, exactamente igual, es decir, la temperatura de impulsión o de acumulación en el acumulador de ACS, que normalmente puede estar en torno entre 60 y 70 grados, 70 grados en sistema cuando vayamos al sistema de Legionela. Lo que ocurre es que normalmente es un sistema abierto. Quiero decir que en este caso, en cuanto abrimos un grifo, vamos a despresurizar el sistema. Entonces, trabajar desde 10 grados hasta 70, lo que es el coeficiente de expansión, desde 4 hasta 70, nos vamos a ir muy ahogados. Entonces, yo recomiendo trabajar entre una temperatura mínima de acumulación, que solemos calcular entre 35 y 40 grados, es decir, la diferencia del coeficiente de expansión entre los 70 grados de máxima temperatura a esos 35 que vamos a tener como mucho, como muy baja temperatura de acumulación del acumulador. Entonces, bueno, ya digo, cualquier grifo que abramos. Ahora, es importante, el vaso de expansión en ACS hay que ponerlo, si no vamos a tener pérdidas por los números de seguridad. Seguro, cuando se enfríe la instalación, perdón, cuando haya demanda, que va a ser a primera de la mañana, imaginemos un hotel a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, bueno, ahora en España a las 6 de la mañana para hacer deporte, la gente, no hay hoteles en España, pero hay hoteles abiertos. Pero bueno, a las 8 de la mañana todo el mundo se ducha, en una cárcel o en un polideportivo. Se ducha todo el mundo al mismo tiempo. Se enfría el circuito, ¿vale? Cuando entra el calor, pues, y no hay consumo, porque ya se han cerrado todos los grifos, va a haber una dilatación. Si no tenemos un sistema que acoja esa dilatación, va a haber la velocidad, vamos a tirar agua. Es habitual también, ese problema. Hay otra pregunta que es, la presión del nitrógeno y la presión del agua siempre están equilibradas, ¿correcto? Es decir, sí, que la presión... sí, correcto. Siempre que tengamos agua en el depósito, o nitrógeno o aire, la presión en el aire y en el agua están equilibradas. Por eso digo que para verificar el vaso de expansión estático, o los estáticos, hay que aislarlo de la instalación, vaciarlo y verificar entonces la presión de aire, que tiene aire o nitrógeno. Hay otra pregunta que es, ¿podemos programar el funcionamiento del compreso y el transfero para que no suenen por la noche? Bueno, en el caso de los compresos, no. Es decir, no tiene un tiempo de funcionamiento. Y de hecho, el compreso va a estar funcionando siempre y cuando haya una pérdida de presión en la instalación, sea por la noche o sea por la mañana. Normalmente, pues es por la noche, porque por la noche es cuando se enfría el circuito en calefacción, estoy hablando, y cuando el compreso va a necesitar recuperar la presión derivada por el enfriamiento del circuito. Sí que es cierto que los vasos de expansión con compresor actuales son muy, muy silenciosos. Muy silenciosos. Si oís un vaso de expansión antiguo o las marcas, pero en el caso de Neumatic son muy silenciosos. En el caso de los transferos, cuando se produce la desgasificación, el proceso de desgasificación sí que es un poco a veces ruidosa. Bueno, perdón, con el tema de los compresores. Los compresores entran muy poco tiempo en marcha. Quiero decir que no va a estar funcionando la estación continuamente, el compresor no, va a trabajar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y